Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Seguimos en nuestra misión de escuchar toda la discografía de The Warning. Hace muy poquitos días escuchamos Check Me Down, te dejo el video ahí en las tarjetas por si no lo viste. Y hoy el segundo tema, Fade Away. Si andas con ganas de aprender piano, aprender algo de lenguaje musical, te invito a leer toda la información acerca de las clases privadas online que tengo disponibles. Escuchamos todo el tema de corrido y luego charlamos un poquito. Probablemente no sepan de nuestro EP. Es que nunca pensábamos grabarlo y menos sacarlo. Todo empezó como un experimento de ver cómo se grababan las canciones en el estudio. Pablo quería que tengamos esa experiencia de grabar en un estudio, ver cómo era el proceso de grabación. Ah, bien, está contando toda la previa. Grabando, pensamos en no sacarlo porque variaba tanto de género, ya que eran nuestros primeros intentos haciendo canciones. Pero bueno, luego ya lo teníamos grabado y hecho y dijimos, pues hay que sacarlo, ¿por qué no? Ahora, esta siguiente canción fue la que yo tuve que hacer la tarea. Y como hace mucho que no la tocábamos, la acabamos de volver a sacar, ¿verdad? Entonces, cuando la volví a escuchar, hace mucho que no la escuchaba, casi empiezo a llorar de la ternura que me dio escuchar otra vez. Primero, mi vocecita de bebé en la canción. Segundo, es la canción más linda que he escrito en mi vida. Siempre nos preguntan que si tenemos, como nuestras canciones son como muy oscuras, Entonces, esta canción está súper positiva, entonces ahora puedo decir, tenemos una canción positiva. Pero pues bueno, esto es Fade Away. Qué bueno saber el entretelón de cada canción. Pum, pam. Ahí vamos. Opa. Es cierto que es bien distinta al primer tema, Check Me Down, mucho más grubero. Igual este tiene su grupo también. Es un poquito más rockero. Una secuencia de 3 notas que va y viene. Ahí en sol mayor. Piru, 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 pa, pa, pa.
que tiene como esto, ¿no? Una cosa más positiva, más popera también. Ahí tenemos un poquito para ver el contexto, ¿no? Me dijeron que no podía hacerlo, que me tropezaría, me caería. Y eso fue, en definitiva, lo que dio energía, ¿no? Esas negativas. La crítica que a veces te empuja adelante, ¿no? Es cierto que tiene un mensaje así motivador. A pesar de que tropiezo y me caigo, saltaré hasta que llegue el sol. Y voy a brillar. Darás 2 pasos hacia adelante. Esto de ir hacia atrás, hacia adelante. Como todo es un proceso y quizás en la carrera de ellas también, ¿no? Cómo explotó. No sé si le tuvieron que pasar un poco mal al principio. Ustedes sabrán, más ahí me pueden contar en los comentarios. O si no, siempre fue hacia adelante. Pero igual tarde o temprano uno tiene estos momentos o situaciones en los que no son tan buenos y que tiene que seguir, y a veces aparece como esa idea de una prueba, ¿no? Eso que si uno se sostiene, sigue, como tarde o temprano empieza a moverse la cosa. Bien, a ver, con esa idea de la canción. Primer grado de la tonalidad, grado 3 y grado 6. Bien. Bien, una melodía que arranca ahí desde la tercera nota de la escala. Recordate la escala de sol mayor, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Sobre eso estamos cantando. Segunda frase, fíjate que la arranca desde una tercera arriba. Y después sí baja. Y fíjate acá que en particular, la tercera frase. Y ahí completamos. Fíjate, esto no sé si fue pensado o fue naturalmente. La primera frase arranca con una nota del acorde de sol mayor, el si. La otra con el re y la otra con el sol. Es decir, cada comienzo es con una nota distinta del acorde base, del acorde tónica. Mirá, arrancó más grave. Después más arriba. Y al final. Mirá, bien interesante a nivel compositivo. Bien, y fíjate acá, a nivel compositivo también la melodía es un leitmotiv, o sea, un motivo. La misma melodía que se va modificando la armonía, o sea, los acordes. Volvió al principio. En la misma melodía. Ahí no se escuchaba mucho la voz al principio. Y ahí repite. Y ahí le da paso al estribo. Vas en corcheas ahí de Ale, la bajista. Momento del solo. Bien, ahí el solo. Trabajado sobre la escala pentatónica. Lo podés pensar como la pentatónica de sol mayor. O si querés, los guitarristas muchas veces lo piensan como la escala pentatónica de mi menor. ¿Sí? Son las mismas notas, pero el eje está en otro lado. Entonces sobre eso
jugando con eso. Lo puede hacer medio blusero ahí con el si bemol. También se puede hacer ahí. Por ahí viene el solo de Paulina. Perdón, de Dani. Y ahí estamos terminando el Fireway. Bien, una canción, es cierto, distinta, un poco más positiva, un mensaje más hacia adelante. Una canción que si esto lo hacen en piano, además queda una balada super cool. Y lo que escuchamos aquí son canciones frescas, es decir, sin demasiada complejidad, sino que expresan una idea concreta, cerrada, y te comunica eso. A diferencia quizás de la primera canción que escuché de Warning, creo que era Evolve, que tenía una complejidad, un compás también en un momento metido. O sea, era una canción más nueva. Sin embargo, acá en lugar de complejidad nos encontramos con algo más de frescura, ¿sí? Directamente ahí la frescura, y está bueno una banda, escuchamos las distintas etapas. En esas distintas etapas vamos a escuchar que quizás en una etapa la lírica, la letra tiene mayor peso, en otra la frescura, en otra quizás la orquestación, porque no sé, contrataron una banda de cuerdas para ese disco. Y bueno, cada banda, cada artista va buscando sus caminos de expresión. Cada persona de esa banda va pasando por distintos momentos, ya sea a nivel personal, a nivel de evolución y de estudio, porque nunca recordamos que como artistas nunca se termina de estudiar. Entonces siempre van escuchando cosas nuevas, aprendiendo esas cosas y uno las va incorporando en la propia obra. Contame qué te parece este primer EP y en particular este tema. ¿Qué etapa te gusta más de todos los discos de The Warning? Y vamos a seguir, así que quizás ya hice el número 3 y te lo voy a dejar por acá. Y si no, muy pronto estará. Muchas gracias por tu like, por comentar y nos vemos en el próximo tema.